Telefónica Néstor Núñez, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo estás, Néstor? Buena mañana. Muy buenos días, Pati. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a tu auditorio. Oye, ¿qué tareas realizan ustedes concretamente? Pues fíjate que nosotros en la Unidad de Vinculación tenemos el encargo de liberar el derecho de vía para los trenes. Entonces estamos trabajando en este proyecto estratégico del Plan Nacional de Desarrollo, que son los trenes del norte, que incluyen del AIFA a Pachuca, de la Ciudad de México a Querétaro, de Querétaro a Nuevo Laredo, de Querétaro a Nogales, y que también incluye este tramo que tiene que ver con Puebla y Veracruz, que nos ordenó la Presidenta de la República. Oye, déjame ponerlo así en esta perspectiva, Néstor. Cuando se habla obviamente del porfiriato, ya sabes que también se hablan de muchos temas que afectaron también pues la salud gubernamental y política del país en ese entonces, ¿no? Porque haberse quedado 30 años en el poder, pues sí estaba complicado que pudiéramos tener, pues no sé, a lo mejor una mayor aspiración en ese entonces para la democracia, en fin. El tema es que Porfirio Díaz está muy, pero muy relacionado, y la historia sí lo relaciona, y creo que la gente también lo tiene muy presente. Fue un hombre que le apostó, obviamente, al crecimiento ferroviario, ¿no? Entonces, hacerlo en este 2025, ¿por qué? ¿Por qué obviamente la apuesta? ¿Cuánto le va a costar al país y en qué tiempo se van a ver los primeros resultados? Mira, lo primero, coincidiendo con lo que planteas, especialmente en la parte que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura en aquel entonces, la Presidenta de la República nos instruyó que estos nuevos trenes se construyan en los que van hacia el norte, pegados a las vías que se construyeron en el Porfiriato. Y parte del trabajo que te decía que tenemos nosotros, que es el del derecho de vía, la tierra donde se va a construir el tren, pues lo primero que hacemos es investigar la propiedad que tenemos sobre las vías del tren de aquel entonces. Y fíjate que ha sido interesantísimo que la mayoría de los títulos de propiedad son de la época del Porfiriato. Sí. Son de 1895, 96 hasta 1913, 14, pues ya obviamente en plena Revolución Mexicana. Y estamos construyendo trenes hacia el norte después de que en el sexenio anterior el presidente López Obrador reactivó los trenes de pasajeros, tú sabes, en la península de Yucatán, el Tren Maya de pasajeros, y que en este sexenio se está complementando con todo el tema de carga también en esa zona, y ahora estamos construyendo trenes hacia el norte. Nos vamos a tardar todo el sexenio en que queden listos estos ramales que te dije de la Ciudad de México a Querétaro, de Querétaro a Nogales, de Querétaro a Nuevo Laredo, pero la Presidenta ordenó ir trabajándolo en tramos operativos. Es decir, no nos vamos a esperar hasta final del sexenio para que entre en funcionamiento todos los trenes, sino vamos a ir abriendo tramos que ya se puedan ir resolviendo. El primero es a Pachuca, que a finales del año que viene debe de estar entrando en operaciones. Luego Ciudad de México, Querétaro, Saltillo, Nuevo Laredo y Querétaro, Irapuato, que son los que iniciamos a trabajar ya con obra este año. Dos encabezados por el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y dos en donde la Presidenta decidió la participación de consorcios privados y que fueron a licitación. Entonces, se está trabajando en esta forma. Estamos hablando de, a lo largo de los 6 años, de casi $1 billón de inversión en infraestructura pública, Pati. Nada de deuda, nada de inversión privada, todo es inversión presupuestal directa, tanto para la construcción de la obra como para el derecho de vía y lo que se conoce como las obras inducidas que se van generando a partir de la construcción del propio tren. Como va a ser un tren de alta velocidad, va confinado, es decir, no puede haber cruces a nivel, no vas a nunca poder meterte a las vías del tren. Entonces, eso significa que en algunos casos, como estamos utilizando las vías del tren histórico, las del Porfiriato, pues tenemos que construir puentes peatonales, tenemos que construir túneles, tenemos que construir puentes vehiculares, y todo esto va a cargo también de la obra. Entonces, pues es un proceso que ya estamos iniciando, que ya este año dimos banderazo prácticamente en todos los tramos que se arrancaron, y que, como te decía, se van a ir abriendo conforme se vayan terminando, aunque la conectividad completa de los poco más de 3,000 kilómetros de vías queden hasta el 2030.
2030. Ok. Oye, Néstor, déjame hacerte esta pregunta. Se dice muy fácil 1 billón de pesos, pero es muchísimo dinero, vaya. Y entiendo que también la prioridad federal está en la infraestructura, como está o debería de estar en otros sectores. Pero lamentablemente en México tenemos altísimos niveles de corrupción, porque es mentira que la corrupción se haya acabado. ¿Cómo van a blindar todo ese presupuesto, Néstor, para que no en 6 años o en 10 años estemos lamentando que de ese billón de pesos tanto se fue a contratos ilícitos, a un sobrecosto, a beneficiar a proveedores de un amigo, a etcétera? ¿Me entiendes? Es decir, Sí, ¿cómo claro. garantizar que toda esa inversión va a ser productiva y que ese dinero, que es el recurso de muchos mexicanos que pagamos con mucho, en verdad, con mucho esfuerzo, va a tener un buen uso y no va a terminar en la cartera de unos cuantos? Mira, por supuesto que se ha dado una lucha muy frontal y muy clara del sexenio del presidente López Obrador en su momento y ahora de la presidenta Sheinbaum Pardo contra el tema de la corrupción, pero como bien dices, siempre puede haber un frijolito en el arroz de alguien que quiera beneficiarse. Nosotros por eso, por instrucciones de la presidenta, pues todo el proceso licitatorio de las obras va acompañado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por supuesto los órganos internos de control de las secretarías. Como te decía, 2 tramos, el 60% de las vías las van a construir el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, pero además también esto es novedoso, ahora el recurso no se le ha entregado directamente a la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Defensa al agrupamiento de ingenieros militares, sino el dinero llegó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se firmó un convenio que por supuesto es auditable y objeto de revisión administrativa para el ejercicio de los recursos. Entonces la presidenta ha sido muy clara en que cada peso gastado y en que cada peso licitado tiene que tener trazabilidad, tiene que estar apegada a todo el proceso normativo. También pues no tenemos tanta mano de obra o tanta experiencia en trenes en el país en la actualidad, porque como tú sabes, se dejaron de construir hace mucho tiempo. Reactivamos con el tren Maya de pasajeros, pero el conocimiento, se dejaron de producir rieles en México, los trenes no se producen actualmente en el país. Entonces hay muchas cosas que ayudan a blindar el proceso de adquisición y a transparentarlo y a que estemos muy auditados en todos los procesos administrativos de gasto que tenemos. Correcto, pues sí, será siempre importante, ¿no? Porque, como te digo, yo creo que la gran preocupación de todos es que el dinero, dinero hay. El problema también es que aquí hay de dos, o se ocupa correctamente o lamentablemente termina desviándose y luego todos nos estamos dando contra la pared, porque los proyectos son muy grandes, muy ambiciosos, ¿no? Pero la fiscalización aquí se vuelve elemental, vital y además, pues es una obligación de ley, o sea, aquí no es un tema de conventillo, es una obligación de ley. Pues Néstor, hay que seguir en comunicación. Oye, hay que seguir en comunicación porque me parece que este tema en particular es muy interesante, pero mira, con tantos temas de coyuntura, de repente vamos desplazándolos, ¿te parece? Estemos en contacto. A tus órdenes, un saludo a tu auditorio y cuantas veces sean necesarios para que tengan información de lo que está ocurriendo en el entorno de los trenes. Pues seguimos pendientes. Gracias, Néstor. Buena mañana. Buena mañana. Saludos. Es Néstor Núñez, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Vamos a la pausa.